dicen, obviamente, que critican estas protestas, estas manifestaciones. El país está partido por la mitad como un cuchillo, como la mantequilla que le atraviesa un cuchillo. Hay unos dicen, claro, es que estos desmanes los está causando Petro, le favorecen a Gustavo Petro. ¿Qué tan cierto hay en eso? Pues mira, lo cierto es que tú acabas de hacer una reflexión y es que este es un caldo de cultivo que venía desde hace mucho tiempo. La juventud lo dijo yo creo que desde que empezamos, digamos, las negociaciones de paz, la juventud empezó en un proceso de reflexión muy profundo, la ciudadanía, las mujeres, sectores muy amplios de esta sociedad. Obviamente, a partir del 2018 viene un reclamo insistente. La pandemia lo que hizo, como bien decía el exministro, es pues dejar en una situación de pobreza sin futuro a la juventud, pero además hay inmensas capas de la sociedad colombiana. Entonces, claro que la gente tiene que protestar cuando siente que no se están atendiendo sus necesidades. Por supuesto, y en mi criterio, y no lo digo yo, pues yo creo que es el sentir de millones de personas en Colombia, aunque no hayan salido a manifestarse. El gobierno no ha atendido de manera diligente esta crisis, no lo ha hecho, las cifras a nivel mundial lo dicen, pero sobre todo es que nosotros tenemos una sociedad partida desde hace muchísimo tiempo y hemos querido meter debajo del tapete los problemas que teníamos y resulta que ya no se pueden esconder más. Y lo que tenemos hoy son jóvenes en contra de jóvenes, todos pobres, todos hijos del pueblo, la gente en una situación desbordada y una rabia y una indignación contenida que es imposible de controlar. Lo que teníamos es que haber atendido esta crisis de una manera diferente. Por supuesto que la policía necesitaba atender unos protocolos, lo venimos diciendo. Yo he hecho 6 debates de control político al respecto y los casos de violencia policial y los casos de abuso de la fuerza han venido creciendo y en un momento de confrontación yo estuve antes de ayer en medio entre el ESMAD y los jóvenes intentando detener lo que estaba sucediendo en medio de los gases lacrimógenos. Y hay un momento en el que realmente es incontenible. Es incontenible esta situación, pero todo empezó, y yo quiero decirlo en ese momento, porque estábamos allí, porque empezaron a disparar los gases lacrimógenos en contra de la gente que venía marchando tranquilamente, y ese espacio lo aprovechan sectores violentos, y eso es lo que tenemos que parar. Lo hemos venido diciendo, los protocolos para manejar la protesta no funcionan. Es más, son completamente contraproducentes. La presencia tan cercana del ESMAD a las movilizaciones termina explotando siempre y desencadenando hechos de violencia, y lo que hemos vivido estos días en el país, no solamente en Cali, claro que Cali lo ha vivido de manera especial, pero lo ha sufrido Neiva, lo ha sufrido Medellín, lo ha sufrido Bello, lo ha sufrido Bogotá, claro. Lo ha sufrido medio país está convulsionado, y es el momento de escuchar a la ciudadanía, de escuchar a la gente. María José, ya no podemos tener un gobierno de espaldas. De acuerdo con que a la fuerza pública, pues en algunos casos se le ha ido la mano en este episodio. Hay 26 investigaciones abiertas en este momento. Pero ¿cómo le garantiza usted a los que quieren montarse en su bus, en su Transmilenio, en el mío en Cali, los que quieren estar tranquilos en su casa, que la turba no los va a atropellar a ellos también? Es decir, aquí todo el mundo tiene derecho, porque tiene derecho el que protesta, pero tiene derecho el ciudadano que no quiere ser parte de la movilización y que quiere tener una vida lo más segura posible. ¿Cómo hace uno entonces para lidiar con el vandalismo? Por eso te digo que aquí tenemos que atender el problema de fondo. Por eso empecé con la reflexión que tú traías. Estamos... digamos, mira los barrios de periferia, mira la situación de no futuro en la que crecen generaciones y generaciones de jóvenes en este país. Es que tenemos que atender el problema de fondo, porque no le podemos pedir a la gente que ha crecido en entornos absolutamente violentos, que no ha tenido oportunidades de absolutamente nada, que entonces se comporte de la manera más cívica en medio de todo lo que está sucediendo. Entonces, claro que la crítica va para ambos lados. El problema es que el Estado tiene responsabilidades.
tiene responsabilidades mayores, porque es el padre de la nación, vamos a decirlo de alguna manera, y los datos que nosotros tenemos, como te digo, yo he estado afuera, es que cuando se desata todo, finalmente quedan un montón de jóvenes que estaban protestando pacíficamente en medio de una situación que se vuelve completamente incontenible, y la reacción no ha sido la más acertada. Los PMUs no están funcionando. No funcionan los PMUs, lo dijimos desde el debate del 2018, hay que establecer un protocolo real, precisamente para que la gente que no quiere manifestarse, que quiere seguir tranquilamente, pueda hacerlo. Pero si no hay un protocolo definido, si no hay líneas de coordinación con las organizaciones de derechos humanos, si no hay, digamos, una orden clara de entrada, hay que revisar las órdenes operativas, hay que revisar absolutamente todo lo que está mal para poder hacer una protesta que se mantenga en la civilidad, porque siempre van a existir sectores que van a querer de alguna manera descontextualizar y sacar y violentar la protesta. Los infiltrados son innegables en las protestas. Tenemos que de alguna manera contrarrestarlos, pero no puede sufrir estos millones de personas que se movilizan en el país y que caigan, vamos en más. Las cifras de anoche eran de 21 jóvenes, de 21 personas asesinadas. No tenemos las cifras de anoche, 940 casos de violencia policial, tenemos 672 detenciones arbitrarias, 4 casos de abuso sexual. O sea, de verdad, yo creo que tampoco la fuerza pública está atendiendo la situación como debería atenderlo. Y esto tiene que ser una reflexión de país. Bueno, ya se retiró la reforma tributaria, ya está clarísimo, creo que aquí nadie tiene duda de que el gobierno pues quedó muy debilitado en este episodio y de que es, digamos, muy grave la situación que se está viviendo en el país. Con eso que es además una inminente renuncia de Carrasquilla, que está reunido en este momento con el presidente y que en cualquier momento hacen el anuncio de la renuncia del exministro. ¿Cuál tiene que ser el rol de la oposición, de ustedes en la oposición? De golpe, ¿cómo se invita a la ciudadanía a reducir las manifestaciones o la invitación es a lo contrario, a seguir? Bueno, Vanessa, no, lo primero es que yo quisiera hacer una claridad al exministro Cárdenas, y es recordar que fue precisamente la izquierda populista quien propuso en primer lugar la renta básica, los impuestos a los grandes capitales. No fue el centro pragmático, y eso tenemos que tenerlo en consideración. Nosotros hemos sacado propuestas y hemos enviado más de 40 propuestas, están radicadas desde abril del año pasado en la bandeja de entrada del presidente de la República, y no ha habido un solo espacio de concertación, de análisis conjunto para ver cuáles de estas propuestas podían ser viables, ¿sí? La renta básica la presentamos hace mucho tiempo, y si revisamos eso hay un principio de coherencia en el trabajo que nosotros hemos realizado en el Congreso de la República. Por ejemplo, la matrícula cero, para darle a los jóvenes un futuro y no solamente empleos precarios. Por ahí también pasa, aparte de lo que nos está exigiendo la ciudadanía, una reforma estructural al ICETEX. Yo no entiendo, es por ejemplo, por qué hoy, después de tanto que hemos insistido, pues resulta que los sectores más, digamos, del establecimiento, entonces coinciden con las propuestas de izquierda, y a veces eso suena un poco a oportunismo a costa de lo que ganó la ciudadanía en las calles, y ahí es donde tenemos que regresar. Las propuestas tienen que surgir precisamente de las necesidades de la gente. Nosotros, por ejemplo, no nacimos en cuna de oro, muchos de nosotros venimos de los barrios. Yo misma fui empleada de servicio, vendedora informal en las calles, conozco las realidades de la gente, y la gente lo que está pidiendo en primer lugar es revisar definitivamente una reforma a la salud para poder tener hoy, en medio de esta pandemia, la posibilidad de atender de manera mucho más efectiva la crisis de la salud. Las pensiones, hay que reactivar el tema de las vacunas, claro que sí, debió realizarse casi que una negociación conjunta de la región, por ahí debimos haber avanzado para poder tener un acceso mayor a las vacunas, y no en la situación en la que estamos. Tiene que haber un subsidio al empleo real, digamos, aquí, y el país lo sabe de sobra cuáles han sido las propuestas
de estos sectores, de los sectores alternativos, de los sectores progresistas de cara al país. Nosotros tenemos que entender que tiene que haber una política de tributaria realmente redistributiva, tiene que haber no solamente impuestos a los grandes capitales, sino que, por ejemplo, todo el dinero que se nos va en exenciones y todos estos regalos tributarios que se entregaron en las dos últimas reformas tributarias tienen que reversarse, y además tiene que haber una política, digamos, de impuestos más fuertes en la extracción de hidrocarburos. Aquí necesitamos volver, señor. Una pregunta con respecto al papel de las autoridades locales y regionales acá. Hablamos mucho del gobierno nacional y, por ejemplo, en Medellín vimos que se sumaron 334.000 personas a la cifra de pobreza. Y creo que ahí en esas administraciones municipales tiene que estar esa primera atención de la que hablamos. ¿Cuál es el papel de las administraciones municipales en todo esto? Porque hablamos demasiado del gobierno nacional y nos olvidamos de ese otro papel y de esas otras posibilidades de atención que creo que son más fáciles, más cercanas. Pues mira, es que nosotros realmente, por ejemplo, planteábamos que era necesario no dispersar las ayudas, sino poder concentrar todas las ayudas, tanto las locales como las nacionales, y poderlas concentrar en esa posibilidad de entregar no un ingreso solidario y no unos mercados y no, digamos, unas ayudas paupérrimas, sino realmente entregarle a la gente soluciones para poder reactivar también el mercado local y, por lo tanto, la pequeña y la mediana empresa. Eso no fue tenido en cuenta. Claro que tenemos que tener una posición crítica, como la hemos tenido con los mandatarios locales, aquí en Bogotá, en Medellín, en Cali, en todas las ciudades, pero también escuchar cómo muchos de los recursos que en teoría tenían para ejecutar, pues van todos, digamos, a este fondo, al cual ni siquiera le hemos hecho un debido control político. Yo me pregunto, este fondo creado a raíz de la pandemia, ¿cuál ha sido la ejecución real de los recursos? Porque lo que también vemos es, y ahí va una crítica muy fuerte a nivel local, cómo se fugan los recursos de la corrupción. Hay denuncias gravísimas que no lo decimos nosotros, lo ha dicho la Procuraduría y la Contraloría en relación con la ejecución de los recursos en medio de esta pandemia y digamos, los sobrecostos en los contratos. Es que aquí tenemos, digamos, varias pandemias. Tenemos la pandemia hoy de la salud, tenemos una pandemia de pobreza que viene de muchísimo tiempo atrás. Por eso tiene que haber un gran ejercicio de autocrítica por parte de quienes han estado en la primera línea del Estado durante los últimos 20, 25 años. Tenemos una pandemia de corrupción y tenemos la pandemia de la guerra. Entonces estamos en una situación, yo creo que casi que estamos en una bomba de tiempo, pero la gente entiende, la gente sabe, por mucho que vengan hoy a venderles que ha existido un interés histórico por sacar a la gente adelante, la verdad es que la gente ha sentido es un abandono estatal de décadas, y eso es lo que tenemos que remediar. No solamente es implementar los acuerdos de paz, es cómo se hace una presencia estatal real en los territorios, no solamente rurales, sino en los barrios de periferia también. Tú nombrabas Medellín. Medellín es una ciudad que no mira las laderas y no mira la situación de miseria que hay en las laderas. Hasta que nosotros no solucionemos esa bomba de tiempo que tenemos, que es la miseria y la pobreza, lo que tenemos aquí son caldos de cultivo para la violencia, y son múltiples violencias. Entonces tenemos que empezar, ¿sí? Y tenemos que ofrecerle, en mi criterio, hoy ya urgente, tienen que haber soluciones para la juventud y soluciones para las mujeres. Pero María José no me contestó lo de la oposición. Es momento de que la oposición haga un llamado a la calma y al cese de las manifestaciones y que las cosas se manejen a un nivel, digamos, mucho más político, de conversaciones, de ver qué acuerdos hacemos. Pues mira, y lo curioso es que nosotros hemos acompañado las movilizaciones, pero no hemos sido los convocantes, digamos, principales de las movilizaciones. Aquí hay sectores ciudadanos, estudiantiles, sindicatos, que son realmente quienes han estado convocando las movilizaciones, quienes ponen las fechas. Nosotros nos sumamos en un principio de coherencia, pero desde siempre hicimos un llamado a la movilización pacífica, y recordarás que el día anterior
al paro del 28 de abril, el mismo Gustavo Petro salió en un video diciendo que habían otras formas de movilizarse. Nosotros hemos insistido en que hay muchas formas para la movilización, que claro que tiene que existir una voz social que se exprese y tiene que expresarse la indignación y sobre todo las necesidades de la gente. Todo llegamos al momento de reinventar también la movilización social, pero esto es un proceso que por mucho que nosotros salgamos a decirlo, yo lo he dicho hasta la saciedad, anoche hice un llamado urgente a las 7 de la noche, cuando vimos que esto iba a explotar, que por favor regresaran a las casas. Hicimos los llamados. Eso es lo que creo que toca, que todos nos calmemos, pues, porque es que cuando usted mete a un montón de gente alborotada en un vaso, eso no funciona. Todo el mundo calma. Yo creo que el gobierno mostró evidentemente en este episodio que se equivocó. Está clarísimo que se equivocaron con ese nivel de reforma tributaria en un país hambriento en este momento, desesperanzado, tan golpeado. Y bueno, toca mirar a ver cómo salimos de esta.